Serie Solamente por Gracia, mensaje 3, justo y justificador. Hemos visto en los mensajes pasados a los impíos justificados y hemos contemplado la gran verdad de que solo Dios puede justificar al hombre. Pero ahora vamos a ir un paso más allá, preguntando lo siguiente: ¿cómo puede un Dios justo justificar a los que no lo son, a los culpables? Quiero que lo medite a profundidad. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que un Dios justo justifique a los que no lo son, que justifique a los culpables? Y la respuesta a esta pregunta la encontraremos plenamente en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 21 al 26. Dice la palabra de Dios: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A manera de testimonio, cuando el Espíritu Santo me hizo consciente de mi realidad de pecado, sentía yo un gran pesar sobre mí. Sentía de forma muy clara, de forma muy fuerte, la justicia de Dios. El peso del pecado me abrumaba de una manera insoportable. Me veía tan terriblemente culpable que recuerdo haber sentido que si Dios no me castigaba por el pecado, faltaría a su deber por no hacerlo. Sentía que el juez de toda la tierra debía condenar a un pecador como yo. Estaba yo sentado en el tribunal condenándome a mí mismo a la perdición, porque admitía que si yo fuera Dios, pues no podía hacer otra cosa que condenar esa culpa tan grave. Todo este tiempo me preocupaba profundamente la honra del nombre de Dios y de su gobierno moral. Sentía yo que no estaría satisfecha mi conciencia si consiguiera yo un perdón injustamente. El pecado que había cometido merecía castigo y debía castigarse. Luego me venía la pregunta: ¿cómo podría ser Dios justo y, no obstante, justificar a alguien tan culpable como yo? ¿Cómo puede ser justo y, sin embargo, justificador de los pecadores? ¿Cómo es posible? Y me inquietaba, me daba vueltas en mi cabeza esa pregunta. No hallaba yo la respuesta. Imposible para mí inventar una respuesta alguna que diera una satisfacción plena a mi conciencia. Para mí la doctrina de la expiación por la sustitución es una de las pruebas más poderosas de la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Si nos preguntamos quién podría haber ideado el plan de que el rey justo muriera por el súbdito injusto y rebelde. Esta no es doctrina de mitología humana, ni sueño ni de la imaginación de un poeta. Este método de expiación se conoce por la humanidad única y exclusivamente como algo positivo, como algo divino. La imaginación humana no podría haberlo inventado, es un arreglo, un plan, un estatuto de Dios mismo. No es una cosa que haya salido del cerebro humano. Desde la infancia, desde pequeño, había oído hablar de la salvación por el sacrificio de Jesucristo, quizás como todos ustedes, pero en lo más profundo de mi alma no sabía nada más, no había profundizado más en ello. Estaba yo en la completa y absoluta ignorancia. Existía la luz, pero yo era ciego a esa luz, a esa realidad. Por pura necesidad, el Señor mismo me tuvo que aclarar el asunto. La luz vino como una revelación nueva, tan nueva como si nunca hubiera yo leído en las palabras esa declaración de que Jesús era la propiciación por el pecado para que Dios fuera el justo y el justificador del impío. Creo que esto viene como una revelación nueva para todo hombre cuando nace de nuevo. Es una revelación gloriosa, la gloriosa doctrina de la sustitución por el Señor Jesucristo.
De esta manera llegué a comprender la posibilidad de la salvación mediante el sacrificio de la sustitución y que todo se había provisto para tal sustitución, todo estaba listo, previsto y que todo se había preparado de la misma forma para ese propósito. Dios me permitió ver que su Hijo Jesucristo, igual al Padre, igualmente eterno, desde la eternidad, había sido constituido cabeza del pacto de un pueblo escogido para que en esa capacidad sufriera por el mismo pueblo para salvarle. En cuanto a nuestra caída, no fue una caída individual, ya que caímos en nuestro representante humano, Adán, que es referido como el primer Adán. Pero así como esa caída no fue de esa forma individual, de la misma manera fue posible para nosotros el levantamiento por un segundo representante, a saber, por aquel que se encargó de ser la cabeza del pacto de su pueblo, a fin de ser lo que dice la palabra, ese segundo Adán. Vi que antes de haber pecado, en realidad yo había caído por el pecado de mi primer padre, es decir, Adán. Y es de esta forma que me fue posible, en un sentido jurídico, legal, ser levantado mediante esa segunda cabeza representativa, Cristo Jesús. La caída de Adán dejó una escapatoria, y esa escapatoria es otro Adán que pueda deshacer la ruina hecha por el primer Adán. Cuando me inquietaba respecto a la posibilidad de que un Dios justo me perdonara, comprendí y vi por la fe que Él, que es el Hijo de Dios, se hizo hombre y en su propia y bendita persona llevó mi pecado en su cuerpo sobre el madero. Y sobre todo vi el castigo, a la vez, digamos, el precio o el costo de mi paz. Vi ese castigo sobre Él y que por su llaga fui yo curado, como dice Isaías 53, 4 al 5. Me pregunto, hermanos, y les pregunto, ¿han visto esto? ¿Hemos comprendido cómo Dios puede quedar del todo justo, no remitiendo la culpa ni quitando el filo de espada, y como Él, sin embargo, puede ser infinitamente misericordioso y justificador del impío que se acerca a Él? ¿Cómo fue posible? La razón es que el Hijo de Dios, eternamente glorioso en su persona inmaculada, se encarga de satisfacer a la ley, sometiéndose Él a la condena que me correspondía a mí. Y en consecuencia, de lo cual Dios solamente puede, en consecuencia de eso, quitar mi pecado. El establecimiento más glorioso del gobierno equitativo de Dios resultó sufriendo el Hijo de Dios por el pecado, que sufriendo más por toda la raza humana. Jesucristo ha soportado por nosotros toda la penalidad de la muerte. Contemplemos esa maravilla. Ahí está, colgado de la cruz. Está la vista más solemne que jamás he contemplado. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, ahí elevado en el vil madero, sufriendo penas indecibles, porque más allá del dolor o el sufrimiento físico, está recibiendo la ira de Dios, el juicio de Dios por el pecado. Ahí está el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para acercar a los culpables a Dios, para llevarnos a Dios. Qué maravillosa es esta vista. El inocente castigado, el eternamente bendito hecho maldición, el infinitamente glorioso sufriente y sufriendo esa muerte ignominiosa. Cuanto más contemplo los sufrimientos del Hijo de Dios, tan más cierto estoy de que me corresponden a mí, corresponden a mi caso de criminalidad. ¿Por qué sufrió, sino para librarnos de la pena bien merecida que teníamos? Habiendo pues expiado la pena por su muerte, los creyentes en Él no necesitan temerla. Y es así, hermanos, así debe de ser, que siendo hecha la expiación, Dios puede perdonar sin alterarse las bases de su tribunal,
ni en lo más mínimo cambiar sus estatutos del código. La conciencia halla respuesta plena a su pregunta tremenda. La ira de Dios contra la iniquidad debe ser terrible, más allá de toda concepción humana. Bien decía Moisés, ¿quién conoce el poder de tu ira? Sin embargo, no obstante, al oír al Señor de gloria gritar, ¿por qué me has desamparado? Y al verle exhalar ese último aliento, sentimos que la justicia divina ha recibido abundante satisfacción por la obediencia tan perfecta y muerte tan espantosa de parte de persona tan divina y tan perfecta. Si Dios mismo se inclina ante su propia ley, ¿qué más se quiere? Hay mucho más en la expiación en sentido de mérito que en todo pecado humano en sentido de demérito. El vasto mar del sacrificio propio del amor de Jesús es tan profundo que pueden hundirse en él todas las montañas de nuestros pecados. A causa del valor infinito de nuestro representante, bien puede Dios mirar favorablemente a los demás seres humanos por indignos que fuesen en sí mismos. Ciertamente fue el milagro de los milagros que el Señor Jesús tomara mi lugar, sufriendo por mí la fatal condena, librando mi alma de esta pena eterna. Pero así lo hizo, dice Jesús, consumado es. Y Dios perdonará al pecador por la razón de que no perdonó a su propio Hijo. Dios puede perdonar tus transgresiones. ¿Por qué? Porque cargó en su Hijo unigénito esas transgresiones hace 2000 años. Si crees en Jesús, y esto es lo esencial, entonces debes saber que tus pecados fueron alejados de ti por aquel que representaba al macho cabrío expiatorio en el culto profético de Israel. Ahora bien, ¿qué es creer en Él? No simplemente es decir, es Dios y Salvador, sino se trata de confiar en Él del todo, enteramente, recibiéndole para toda la obra de salvación desde hoy y para siempre, recibiéndola cual Salvador único, cual Señor, Maestro, todo. Si tú quieres venir a Jesús, Él te ha aceptado. No hay vuelta atrás. No es posible que un sacrificio se acepte y que a pesar de ello muera el alma por la cual se haya aceptado el sacrificio. Reflexionen en eso. Si el alma del creyente se pudiera condenar, ¿para qué tal sacrificio? Si Jesús murió en mi lugar, ¿por qué debo morir yo también? Todo creyente puede afirmar que un sacrificio expiatorio se ha hecho por él. Por fe ha colocado su mano sobre él mismo, haciéndole suyo, y por lo mismo puede descansar seguro, tranquilo, de que nunca perecerá, ya que el Señor Dios no recibirá este sacrificio hecho por nosotros para luego condenarnos a morir. Dios no puede leer nuestro perdón escrito en la sangre de su propio Hijo y luego herirnos de muerte. Tal cosa es imposible. Y pido a Dios que te conceda la gracia ahora mismo de mirar solamente a Jesús, empezando por el principio, por Jesús mismo, quien es el origen de la fuente de misericordia para el hombre culpable como tú y como yo. Él es el que justifica al impío. Dios es el que justifica. Por tanto, y por esa misma razón se puede hacer y lo hace mediante el sacrificio expiatorio de su divino Hijo. Por esa razón puede hacerse injusticia y tan justamente que nadie podrá ponerlo en duda, tan equitativamente que en el último y temible día, cuando pasen los cielos y la tierra, habrá quien niegue la validez de esta justificación. Dice Romanos 8, 33, 74, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora bien, ¿quieres entrar en este refugio tal cual eres, en tu realidad? Aquí estarás con perfecta seguridad. Acepta esta salvación cierta, segura, completa. Quizás dirás, nada hay en mí que me recomiende, pero no se te pide tal cosa. Los que escapan por la vida, por salvar su vida, dejan la ropa detrás de sí. Refúgiate, apresurado, tal como estás en este momento. Mi única esperanza de entrar en la gloria descansa en la plena redención de Cristo realizada en la cruz del Calvario por los impíos. Esa es mi única esperanza.
no en mí, no en mi recomendación, sino en la redención hecha perfectamente por Cristo Jesús. Y en eso descanso firmemente. Ni sombra de esperanza tengo en alguna otra cosa. Y en este mensaje concluyo: tú que te hallas en esa misma condición que yo, por cuanto eres hombre, ser humano, ninguno de nosotros tiene mérito alguno digno de consideración para basarnos en eso nuestra confianza. A ti te digo, póstrate al pie de la cruz y entrega tu vida de una vez y para siempre al que derramó su sangre por los culpables, y nos salvará la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. La paz de Dios sea contigo.